Hola a todos, espero que estén muy bien. El cuento de hoy nos habla sobre la nostalgia. Entonces, a veces nos quedamos como aferrados a algo del pasado, como, ay, es que cuando hacía tal cosa era feliz, y si yo volviera a nacer haría, y si yo no sé qué. Ya el pasado se fue, bien o mal, se fue. Y a veces también está la ansiedad por el futuro. Entonces, ay, yo a esta edad ya debería haber hecho esto y esto y esto. Entonces, me gustaría que el cuento de hoy fuera una invitación para vivir el presente y disfrutar el presente plenamente. Ya en serio lo que pasó, pasó y lo que viene pues no ha llegado. No sabemos, realmente la vida cambia de un momento a otro y como que a veces sí, claro, es importante proyectarse y hacer mil cosas, pero lo cierto es que no podemos ni vivir con la mirada hacia el pasado ni hacia el futuro, porque dejamos de disfrutar el presente, lo que tenemos. Y claro, a todos nos pasa. O sea, eso suena súper fácil, pero ayer me pasó algo que me hizo pensar mucho en eso, como de cambiar el chip. Y es que me compré un snorkel y por primera vez como que careteé aquí cerca de donde vivo. Y no se imaginan lo que me costaba respirar debajo del agua. Porque, claro, como que yo normalmente abro los ojos debajo del agua y la careta, pues listo, era increíble el cambio porque lo que normalmente veo es nada comparado con lo que se ve cuando tiene uno la careta puesta. Es como una cosa increíble. Pero más allá de eso, como que, claro, antes de sumergirme, pues normalmente todos tomamos aire antes de sumergirnos y como que sumergirme con el snorkel era súper raro porque no tenía que hacer sino seguir respirando y además respirar por la boca y no por la nariz. Y no, suena una bobada, pero no se imaginan lo que me costaba y de pronto me daba cuenta que estaba respirando súper agitada y yo decía, pero si estoy respirando, ¿por qué estoy agitada si finalmente estoy respirando como si estuviera fuera del agua? Entonces es increíble cómo a veces nos cuesta cambiar el chip en cosas tan sencillas como esa. Calculen lo que nos cuesta al dejar un mal hábito o hacer un cambio importante en nuestra vida. Entonces, bueno, sí es súper importante que nos auto observemos y como que seamos amigos nuestros en el proceso, en lugar de decir, oiga, pero ¿qué le pasa? ¿De verdad otra vez está agitada respirando debajo del agua? No, pero tiene el snorkel. No, entender, así como le ayudaríamos a un niño a explicarle que todo está bien, como ser nuestros amigos y ayudarnos en ese proceso de cambio para poder disfrutar algo tan increíble como lo que hice ayer, que de verdad me fascinó. Disfrutarlo sin estar como sobrepensando o como dice en el cuento, con la mirada en el pasado o en el futuro, sino vivir exactamente ese momento y hacerlo completamente mágico. El cuento se llama El Museo de la Nostalgia. Desde que había dejado atrás su etapa de estudiante, Yaisa se había convertido en una adicta a la nostalgia. Terminada la carrera de filología, había aprobado unas oposiciones y trabajaba en un instituto de la zona alta de la ciudad. Pero a sus 30 años seguía añorando cierta época de su vida. Aquel lunes por la mañana, para comentar con sus alumnos un poema de Federico García Lorca, copió en la pizarra el verso original. Hay un fragmento de la mañana en el Museo de la Escarcha. De repente se le ocurrió un ejercicio. Justo debajo del verso y en letras bien grandes escribió El Museo de la Nostalgia.
y pidió que cada estudiante expusiera algo de su vida pasada que echara de menos y explicara por qué. Aunque la mayoría de los alumnos solo tenían 16 años, fueron llenando a su manera aquel museo imaginario. Tengo nostalgia de mi abuelo, dijo la primera. Desde muy pequeña, cada sábado por la mañana me llevaba a un parque a jugar ping-pong. La verdad es que muchas veces me daba pereza y hubiera preferido quedarme en casa. Ahora que ha muerto, echo mucho de menos ese ritual. Se oyeron algunas risas de compañeros, hasta que el capitán del equipo de fútbol declaró gravemente: yo metería en ese museo un viaje a Alaska que hice con mis padres hace 2 veranos. Me hubiera quedado ahí con mucho gusto. Odio esta ciudad. Pues yo echo de menos a Helga Müller, intervino el gracioso de la clase. Una mujer que me ligué en la Costa Brava y que aún me visita en sueños. Tras el regocijo general, tomó la palabra la alumna más brillante del grupo. Lo que yo tengo es nostalgia del futuro. Un concepto curioso, apuntó Yaisa. ¿Puedes explicarnos en qué consiste? Lo leí en una novela. En mi caso, siento que aún no ha sucedido nada importante en mi vida. No he viajado a ningún país lejano. No he corrido grandes aventuras ni he encontrado el amor de mi vida. Por eso tengo nostalgia del futuro. Espero encontrar más adelante esos momentos. Yaisa meditó sobre esas palabras al atardecer ya en casa. Su marido volvía tarde de la oficina, así que se instaló cómodamente en el sofá con una taza de rooibos y se entregó a su juego favorito, pescar recuerdos. Siempre cobraba la misma presa el verano que pasó trabajando en un café bohemio del casco antiguo. Allí había conocido a un viejo pianista que le había inoculado la pasión por la canción francesa. También guardaba mucho cariño por la dueña, una mujer excéntrica que le había dado los mejores consejos de su vida. Por último estaba Ángel, un camarero de su edad, pintor en sus ratos libres, con quien había compartido momentos inolvidables. Incluso se había dejado pintar desnuda por él y el cuadro aún colgaba en un lugar privilegiado de su casa. Yaisa había estado secretamente enamorada de aquel chico que luego resultó ser gay. De aquella época feliz recordaba muchos detalles de las conversaciones que había tenido con Ángel, la dueña y el pianista. También con los clientes que frecuentaban el local. Había tenido varios ligues memorables. Aunque lo mejor de todo eran las cenas secretas que celebraban los 4 al bajar la persiana. A menudo se quedaban hasta la madrugada bebiendo, charlando y cantando canciones al piano. Aquel había sido el mejor verano de su vida. No pasaba día que Yaisa no aprendiera cosas nuevas y se llevara algún descubrimiento a la cama. Después de aquello, todo había sido aburrido y previsible. Tras aportar las oposiciones, se había casado con un hombre que era cualquier cosa menos bohemio y su vida transcurría de casa al instituto y viceversa. ¿Sería así hasta el final de sus días? Tal vez cuando llegaran los hijos, estaban en ello, encontrara otro aliciente. Pero de momento, Yaisa se sentía atrapada en una existencia de baja intensidad. Recientemente había abierto una cuenta en Facebook, algo a lo que se había resistido con tosudez hasta entonces, y aquella noche nostálgica, mientras esperaba a su marido, encendió el portátil y decidió buscar a sus antiguos compañeros de café. La dueña tenía un apellido muy poco común y no estaba en la red social. Tampoco encontró al viejo pianista, que si todavía estaba vivo debía haber superado los 80 años. Sí encontró a Ángel, tras descartar varios perfiles con el mismo nombre y apellido. Le mandó una solicitud de amistad que fue aceptada de inmediato. Tras saludarle efusivamente, el antiguo camarero le contó por el chat privado que había conseguido dedicarse a la pintura, pero que sus ingresos procedían de las clases que daba en academias de dibujo. Raramente hacía exposiciones o vendía algún cuadro.
Ella le explicó su situación y la nostalgia que sentía del verano de las cenas secretas. Ángel le contestó muy seriamente: la nostalgia es un veneno que debe tomarse en pequeñas dosis, como una droga peligrosa. Si abusas de ella, paralizas tu presente y dejas de fabricar buenos recuerdos. Creo que ahí me has calado, reconoció ella al instante. Mientras tu cabeza esté en tiempos y lugares que ya no existen, no podrás llevarte la magia al presente. Si aquel verano que ahora recuerdas con tanta emoción hubieras estado colgada de otra época, nada de lo que viviste hubiera podido suceder. ¿Crees entonces que esa magia puede revivir? ¿Cómo? Mi marido es un trozo de pan, pero siempre llega cansado y se duerme frente al televisor. Quizás lo que le pasa es que le aburre verte aburrida. ¿Sabes lo que decía Albert Einstein? Si siempre haces lo mismo, no esperes resultados diferentes. ¿Por qué no le organizas una cena secreta esta noche a ver qué pasa? Sorpréndele. Pero no le hables más de ese maldito café, porque él no estuvo allí. Tienes que librarte del pasado para que el presente pueda caminar. Tras esta conversación a distancia, Yaisa decidió retomar el espíritu de los buenos tiempos. Antes de iniciar los preparativos de una cena romántica, le escribió un mensaje a su marido. Deja los agobios en la oficina. Hoy puede suceder cualquier cosa. Esta última frase siempre había sido verdad, solo que hasta entonces ella no se había dado cuenta. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Por un zapatico roto, luego te contaré otro.